Ahora os quiero presentar y hacer una breve semblanza del ponente que hemos invitado hoy, el profesor doctor Antonio Jesús Pérez Pulido, al que agradezco profundamente que aceptara la invitación que le cursamos para dar esta lección inaugural. El profesor Pérez Pulido es licenciado en Biología por la Universidad de Jaén, doctor en Biología por la Universidad de Málaga, profesor del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo Olavide e investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Es especialista en una relativamente nueva rama de la biología denominada bioinformática, de la que estoy seguro nos hablará en esta presentación. Cuenta con un currículum extenso, tanto en investigación, con numerosas publicaciones en las mejores revistas científicas de su campo, como en docencia y en gestión académica. De hecho, como he dicho antes, es el director del Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria desde el curso 2010-2011. Pero sobre todo, y esto lo digo con profunda convicción, sobre todo es una persona comprometida con la universidad, no con cualquier universidad, y de esto doy fe porque como presidente de la Comisión de Posgrado, de la que él es miembro casi desde que yo soy vicerrector, su compromiso y actuación siempre han ido en la dirección de una universidad pública, comprometida con la más profunda honestidad académica y con el rigor científico. Y esto se agradece mucho a la hora de abordar los problemas y las decisiones que hay que tomar a nivel académico en una comisión como la Comisión de Posgrado, ¿no? Pero además él es una persona abierta a ese tejido social y empresarial y siempre trabaja en esa vinculación de lo científico, de lo que hacemos aquí en la universidad con el tejido social, con las empresas y con mejorar, en definitiva, el abordaje de los complejos retos y desafíos que surgen a raíz de este devenir biotecnológico, ¿no?, que podemos llamar. Y lo voy a dejar ahí y sin más voy a ceder gustoso la palabra al profesor Antonio Jesús Pérez Pulido para que de la lección inaugural de estos cursos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, señor rector, señora directora de Telefónica. Para mí es un placer estar hoy aquí para compartir lo que hacemos en la universidad, tanto relacionado con algunos de los másteres que estáis a punto de comenzar muchos de vosotros, y también relacionado con investigación, como decía el señor vicerrector, relacionado con mi especialidad, que es la bioinformática, y que muchos de vosotros tendréis una primera aproximación en alguna de las asignaturas que estéis a punto de cursar. En primer lugar, quería dar las gracias al vicerrectorado y a la universidad por haberme brindado esta oportunidad de compartir esta charla con todos vosotros y vosotras. Y bueno, como veis, el título de la charla es bioinformática, ¿vale? Que es lo que vaya a ver conmigo, con aquellos de vosotros con los que coincida en la asignatura, los que toquemos esta rama de la biología, y tiene el subtítulo del primer paso hacia la medicina personalizada, que es algo que quiero que a lo largo de la charla lo vayáis viendo por medio de un simple ejemplo, de un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos años, y que veáis qué importancia tiene esa bioinformática en lo que se habla tanto ahora últimamente, que es en la medicina personalizada, por medio de ese ejemplo. Bien, y quiero comenzar con el final, en realidad. Voy a empezar por el final y voy a presentar a mi grupo de investigación. Como podéis ver, son todos muy jóvenes y la mayoría provienen de másteres de biotecnología, ¿vale? De biotecnología sanitaria, como veis ahí, y de ambiental, industrial alimentaria, que son másteres que algunos de vosotros estáis a punto de comenzar hoy. En concreto, aquí tenéis a Chus y a Miriam, que están realizando su trabajo fin de máster durante este curso, en colaboración con una investigadora que estaba antes en la UPO y que ahora está en la Universidad de Sevilla. Están realizando su parte de informática, digamos, en mi grupo. Tenéis también a Álvaro, que está realizando también su trabajo fin de máster este año en bioinformática en nuestro grupo.
el alma mater del grupo, que es Carlos Sánchez, que comenzó a trabajar dentro del grupo hace como unos 4 años con su trabajo fin de máster, también de biotecnología ambiental, industrial y alimentaria, y que actualmente está terminando su tesis doctoral. De hecho, es uno de los mayores expertos ya en bioinformática, podemos decir, de esta universidad. Y Alejandro, que también está realizando un trabajo fin de máster dentro del máster de biotecnología sanitaria, y lo lleva en paralelo también a otro trabajo fin de máster dentro de un título propio, de los que comentaba el señor vicerrector, de título propio de análisis bioinformático, que llevamos impartiendo desde hace 3 años de manera online y que está teniendo mucho éxito, y que este año hemos pasado a máster, ¿vale? Y dentro del máster está realizando también ese trabajo fin de máster. De hecho, eso no es suficiente para él, y de hecho lleva ya 2 meses trabajando en el CABD, en el CAP, como técnico de bioinformática, con un contrato del reciente plan de garantía juvenil, ¿vale? Por el que han entrado muchos técnicos a trabajar dentro de la universidad, y está compatibilizando pues todo ese trabajo. También está Sofía, que es informática, que también ha entrado por el plan de empleo juvenil. Ella no está, digamos que únicamente en nuestro grupo, ya que es la administradora de un clúster de supercomputación, de un superordenador, del que os hablaré más adelante, y que ha entrado también para gestionar ese supercomputador. También Macarena, que está realizando una tesis ya, ella viene de la Universidad de Córdoba, está realizando una tesis en enfermedades raras, y Luis, que yo lo llamo el freelance del grupo, porque básicamente está aprendiendo bioinformática, ¿vale? Aprendiendo técnicas de bioinformática, pero sin estar directamente con nosotros de forma física en el grupo, sino desde casa, pero totalmente integrado en toda nuestra dinámica de seminarios y de discusiones que tenemos semanalmente. Todo este grupo se integra dentro de un grupo mayor, ¿vale? Que es el área de genética al que yo pertenezco, y como veis, pues es mucho más amplio, con distintos profesores, responsables de grupos, ¿vale? Que llevan sus investigaciones más específicas en distintas ramas dentro de la genética, pero que todo ello hace que pueda realizar toda esta investigación, todo esto de lo que os voy a hablar en esta charla, en un ambiente muy bueno y muy propicio para realmente investigar con buena garantía y con felicidad, ¿no? Bueno, entonces quisiera empezar en principio definiendo lo que es la bioinformática, ¿no? Sobre lo que, como os digo, voy a hablar, y yo hablaré, de hecho, a lo largo de este año, a quienes seáis alumnos de las asignaturas en las que imparto docencia. Es un área interdisciplinaria, como veis, pues participa tanto, digamos, biólogos, estudiantes de ciencias experimentales, como de la informática, de ciencias de la información, que se ocupa de la resolución de problemas biológicos por medio de tecnología de la información. Es decir, necesitamos un problema biológico, y ahí es donde entra la bioinformática para ayudar a resolver ese problema, o al menos para ayudar a acelerar la resolución de ese problema. Pero es muy importante tener ese problema biológico con el que trabajar. Y bueno, para contaros lo que os quería transmitir hoy, como decía antes, es una historia, y la historia comienza de nuevo con un estudiante de estos másteres, en este caso de biotecnología sanitaria, se llama Gemma Labrador, y era una estudiante que hace unos 3 años, durante el segundo año del máster, iba a realizar sus prácticas en EMASESA. Entonces, antes de comenzar las prácticas, vino a verme a mi despacho para comentarme que parece ser que en principio iba a comenzar las prácticas con una beca que tenía la propia empresa, pero que por temas relacionados con la crisis iban a retirar aquella beca, ¿vale? Ya no iba a poder disfrutar de ella, y de hecho peligraban las propias prácticas que iba a realizar. Entonces yo le comenté que se pasara por el Facebook por las redes sociales, ¿no? de nuestro máster, que la utilizamos muchísimo para publicar ofertas de trabajo, ofertas de beca, que llegan pues a manos del profesorado del máster, y que siempre suelo publicar por ahí. Y que en ese entonces había publicado una oferta de beca
para realizar la tesis en el IBIS, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que está en el Hospital Virgen del Rocío de aquí de Sevilla, y que es un centro que lleva colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo con nuestro máster de sanitaria, acogiendo a estudiantes en prácticas pues, ligadas con su trabajo fin de máster. Y de hecho todos los años nos piden que por favor puedan hacer sus propuestas de trabajo fin de máster porque están muy contentos con todos los estudiantes que acaban realizando allí su TFM. Ella me dijo que no era una cosa que la trajera mucho, ¿vale, Gema? Que la trajera mucho la microbiología y el trabajar con enfermedades infecciosas, pero bueno, que lo iba a intentar. El caso es que unos días después se pasó de nuevo por mi despacho para decirme que había presentado el currículum, había realizado una entrevista para la beca y la había obtenido. Había conseguido la beca y os puedo ya certificar que la que veis debajo de la flecha es Gema, que está completamente integrada dentro del grupo de enfermedades infecciosas del IBI, que lleva el profesor médico investigador Jerónimo Pachón, ¿vale? Que hace unos años, de hecho, ha llegado a ser, entre otros cargos dentro de la Junta de Andalucía, director general de investigación. Tiene un grupo, como veis, pues bastante amplio. Entonces, Gema lleva ya pues, unos años realizando su tesis y, en concreto, está trabajando con una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii, que es un bacilococo, lo veis, no es un bacilo porque no es muy alargado, no es un coco porque no es redondeado, vale, una cosa intermedia. Yo, si os digo la verdad, la primera vez que oí hablar de esta bacteria pensé, bueno, será una bacteria que esta gente trabaja con ella porque llevará toda su vida trabajando con ella y uno cuando trabaja con algo durante mucho tiempo, pues digamos lo más importante del mundo cuando está haciendo investigación. Pero en realidad no me parecía que fuera una cosa muy importante porque, si os digo la verdad, yo pensaba cuando hice mi carrera, ¿no? de biología, sí que es verdad que hace más de 20 años, ¿no? Pero en la asignatura de microbiología nos hicieron aprendernos los nombres de todas las bacterias del mundo. Y entre esa lista enorme de bacterias, esta no estaba. Bueno, ya digo que no me sonaba absolutamente de nada. Sin embargo, la bacteria produce infecciones nosocomiales, ¿vale? No sé si sabéis lo que son este tipo de infecciones. Para aquellos de vosotros que sigáis la serie de Big Bang Theory, sabéis la fobia que le tiene Sheldon Cooper a entrar a los hospitales, ¿no? Pues básicamente por culpa de este tipo de infecciones, ¿vale? Son infecciones que se cogen en los hospitales, ¿vale? Es multiresistente a antibióticos, es decir, es resistente de hecho a todos los antibióticos que hay en el mercado. Y de hecho, hace unos meses la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de bacterias para la cirugía desarrollar antibióticos, ¿vale? Por la peligrosidad que tenían estas bacterias, y la número 1 de esa lista, ¿vale? La más importante para la OMS, es precisamente Acinetobacter baumannii. Bueno, pues si eso ya no es suficiente para que veáis la importancia que tiene esta bacteria, ¿vale? Os cuento aquí cómo se contrae. De hecho, aviso que si alguien es hipocondriaco que salgan ahora mismo de la sala y cuando acabe con la diapositiva, pues si quiere entra de nuevo. Como decía, se contraen los hospitales, ¿vale? Puede haber pacientes o que le pueden tener colonizándole su organismo, que puedan estar infectados, y entonces de ahí puede pasar, por ejemplo, pues, a dispositivos que hay en el hospital, al personal sanitario, lo puede tener en las manos, en la bata, etcétera. Y de hecho, irónicamente, también suelen suceder mucho estas infecciones de Acinetobacter con los respiradores intratraqueales. O sea, un paciente sale de una cirugía importante, tiene que pasar a UCI, se le pone un respirador intratraqueal durante un tiempo y con el respirador se le mete la bacteria en el interior de su aparato respiratorio y así es como coge la infección. Fijaos lo que implica esto. Si todo esto no es suficiente para que veáis la importancia de la bacteria, aquí os dejo algunos titulares, ¿vale? De los últimos años, en que podéis ver, por ejemplo, como en un estudio llevado a cabo en 2005 en 25 hospitales españoles, se encontró en todos los hospitales. Hubo un brote en el 12 de octubre en Madrid hace unos años, en 2008, que mató a 18 personas. De hecho, tardaron 20 meses en realizar unas obras para tratar de eliminar la bacteria del hospital. Y bueno, como colofón, fijaos que tiene una mortalidad del 70%. O sea, una vez que se coge la infección con esta bacteria, el índice de mortalidad es del 70%. Yo creo que queda justificado que el modelo biológico realmente es importante. O sea, realmente esta bacteria
es interesante trabajar con ella para tratar de luchar contra ella, ¿no? Bien, pues... a ver que esto está yendo para atrás. Ahora. Bueno, pues ¿cuál era la pregunta biológica que tenía el grupo de GEMA? Pues básicamente ellos tenían 6 pacientes, ¿vale?, que tenían un índice de mortalidad similar, ¿vale?, un índice Apache que llaman en el hospital o de comorbilidad, que les decía a ellos que en principio esos pacientes no tenían una probabilidad alta de morir, ¿no?, porque no eran muy mayores, no tenían otras enfermedades secundarias, en fin. Sin embargo, en todos estos pacientes tuvieron la infección pasó a sangre, ¿vale?, tuvieron una bacteriemia, y 3 de ellos, después de la infección, desgraciadamente murieron, y 3 de ellos sobrevivieron. Entonces, la pregunta que se hacían, ¿vale?, en este proyecto, básicamente es si había algo que pudiera hacer diferente a las cepas bacterianas de un grupo con respecto a otro. ¿Vale? Yo ahora mismo, para no tener que recordar, digamos, el triste final de 3 de los pacientes, hablaré a partir de ahora de pacientes rojos y pacientes verdes, o cepas verdes y cepas rojas, ¿vale?, para que nos entendamos. Y ya digo que lo que estaba interesado es en ver si las bacterias que tuvieron los pacientes del grupo rojo tenían algo que no tenían las otras, ¿vale? Para eso lo que hicieron fue secuenciar las bacterias. O sea, aislaron las bacterias de sangre y las secuenciaron. Esto es posible actualmente. Básicamente, como digo yo, muchos grupos de investigación actualmente están secuenciando sus organismos de interés como churros. Y básicamente esto se está haciendo en la actualidad, como digo, porque es muy barato, ¿vale? Secuenciar un genoma completo hoy en día es muy barato. Secuenciar el genoma humano, allá por el 2000, 2000 y pico, 2000 que es el primer borrador, en 2003 que se terminó, costó varios miles de millones de dólares. Sin embargo, actualmente podemos secuenciar un genoma por unos 1000 euros. De hecho, si queréis secuenciar vuestro propio genoma, hay empresas que con una muestra de saliva lo pueden secuenciar. Otra cosa ya lo que hagáis con lo que podéis hacer con él, ¿no? Entonces, como digo, es muy barato, lo cual está haciendo que estemos llegando, y ahí ya hago una primera aproximación para que veáis la importancia que tiene esto en la medicina personalizada, en que hoy en día cuando alguien llega con una infección al hospital, o la contrae como estamos viendo en el propio hospital, se trata de hacer un cultivo, ¿vale?, en laboratorio, que puede tardar 24 horas, 48 horas, una semana en el caso de algunas bacterias como la legionela, y te dicen al final pues qué bacteria puede tener el paciente. Dentro de poco lo que harán será secuenciar el genoma de la bacteria que tú tengas en esa infección, o parte del genoma de la bacteria, y te digan exactamente en pocas horas qué es lo que tiene, ¿vale?, qué bacteria tiene, y además en concreto qué tipo de bacteria, qué características tiene esa bacteria que la hace diferente con respecto a otras, ¿vale? Y esto, como os digo, no está muy lejos. Aquí podéis ver que la Junta de Andalucía, aunque pone ahí creará, ya está creado desde hace pocos meses un área de bioinformática para impulsar la medicina personalizada. De hecho, somos pioneros aquí en Andalucía en esto, y este área la está dirigiendo un bioinformático que es una eminencia en bioinformática en España, que es Joaquín Dopazo, que lleva trabajando en bioinformática prácticamente desde que esta empezó aquí, ¿no? Bueno, entonces, como decía, ellos lo que hicieron fue secuenciar los genomas de los 6 pacientes, los genomas de las 6 bacterias. Y esto es lo que tenían, ¿vale? Y ahora querían, pues, tratar de responder a la pregunta que decía antes, ¿qué diferencia hay entre ellas? ¿Vale? Lo que tenían era una serie de letras, una serie de nucleótidos, ¿vale? Lo conocéis muchos de vosotros. En concreto en esta bacteria, pues unos 4 millones y pico de letras, que eso es como un libro, ¿vale?, abierto, pero que ahora hay que traducir, ahora hay que saber cómo leerlo. Lo primero que hay que hacer es identificar los capítulos del libro, ¿vale?, los genes, en este caso pues los genes que codifican para proteínas, y a partir de ahora hablaré ya de proteínas más que de genes, y luego etiquetar esos genes, ¿vale?, decir qué son. Por ejemplo, proteína de membrana, resistencia a antibióticos, de división, en fin, encontrarlo. En el caso de estas bacterias tenían aproximadamente unos 4.000 proteínas distintas. Entonces, primero vamos a ver cuáles son, vamos a etiquetarlas y después ya ver las diferencias para ver qué tienen una y qué tienen otra.
Bien, ¿cómo se hace esta asignación en bioinformática? ¿Vale? ¿Cómo asignamos nombres a genes desconocidos, a secuencias desconocidas? Bueno, pues para ello, si me lo permitís, vamos a salir al campo. Vamos a ver unas flores, como veis ahí, y pregunto qué tienen en común todas estas flores. Vale, y por no alargarlo mucho, la respuesta básicamente es que tienen un ancestro común. ¿Vale? Tienen una planta que fue la primera que tuvo flores, ¿vale? En la historia evolutiva, y todas las flores que hoy vemos en el campo, al final vienen evolutivamente, divergieron a partir de ese ancestro común. Ese ancestro común tenía unas flores con una estructura, ¿vale? Estructuras que podían ser pues, pétalos primitivos, estambres, estilos, en fin, todo lo que tiene una flor normalmente, y gracias a eso ahora nosotros sabemos que el resto de flores, por muy diversas que sean, siguen teniendo las mismas estructuras, porque provienen de este ancestro común, ¿vale? De hecho, si miramos, por ejemplo, una margarita de cerca, muchos de vosotros sabréis, por ejemplo, que una margarita no es una flor, sino que es una inflorescencia, es un conjunto de flores, ¿vale? Si lo miramos más cerca, con una lupa, o miramos un girasol, por ejemplo, que también se puede ver ahí mucho más claramente, vemos que está compuesto por una serie de florecillas más pequeñas, con sus propios pétalos, con sus propios estambres, con sus propios estilos, etcétera. De hecho, esto que vemos aquí, que parece que son los pétalos de la margarita, realmente son los pétalos de una de las flores de la margarita, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda, como nosotros sabemos la estructura que tiene una flor, ¿vale? Y todas ellas provienen de ese ancestro común que tenían esa misma estructura, nosotros podemos saber que eso está compuesto de varias flores y no de una sola flor. Bueno, pues siguiendo esa misma regla, por lo que se llama asignación por homología, ¿vale? Asignación evolutiva, podemos hacer lo mismo con nuestras secuencias. Nosotros podemos tener una secuencia nueva, ¿vale? Como tenéis aquí, por ejemplo, esta amarilla, y si se parece suficientemente a otra conocida, ¿vale? No idéntica, pero si se parece suficientemente a otra que se conozca lo que hace, pues nosotros podemos decir, bueno, pues esta es lo mismo, ¿vale? Porque se parece suficientemente a esa inicial. De esa forma podemos asignar funciones a secuencias desconocidas, podemos anotar un genoma nuevo del que no sepamos nada. Básicamente lo que hicimos entonces con sus 6 cepas fue predecir los genes, buscar los capítulos, etiquetarlos, ¿vale? La parte de predicción de genes la hicimos con un programa que existe, que se puede utilizar gratuitamente, ¿vale? Que está disponible por internet, que se llama Prodigal, y la parte de etiquetado la hicimos con un programa desarrollado en mi grupo, ¿vale? Que se llama SMA3. Que lo que hacía era, básicamente, comparar los 4.000 proteínas de cada bacteria frente a los 100 millones de proteínas conocidas actualmente y en base de datos públicas. ¿Vale? Realizábamos esta comparación. Como podéis imaginar, comparar 4.000 proteínas, ¿vale? Secuencias de proteínas frente a 100 millones es un procedimiento lento y por eso utilizamos un supercomputador, que era el que comentaba antes que administra actualmente Sofía. Este supercomputador lo tenemos aquí en la UPO, hacemos uso de él varios grupos, más de 10 grupos de investigación que tenemos necesidades computacionales, y porque hay una idea, dentro de unos meses, de hecho, gracias a un proyecto del Ministerio, va a tener más de 1.000 CPUs, procesadores distintos, ¿vale? Lo cual hace pues, que sea bastante potente y que podamos realizar todos estos análisis de forma muchísimo más rápida. ¿Vale? Un computador que llamamos C3UPO porque está dentro de un centro nuevo que se ha creado este año que se llama Centro de Cálculo Científico de la UPO. ¿Vale? No tiene nada que ver con el Android de Star Wars, aunque lo recuerde, pero ya digo, el C3UPO. Bien, pues una vez que los pasamos por ahí, tenemos nuestra secuencia anotada. Si se parecen a algo, le ponemos etiqueta, ¿vale? Si no se parecen a nada, no le podemos poner etiqueta. Y lo que encontramos fue básicamente lo que tenía aquí en esta tabla. La primera cepa tenía muchas más proteínas que el resto. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor es que las cepas rojas tienen más proteínas que el resto, ¿vale? Más genes que codifiquen para proteínas que el resto. Esto no es así porque, por ejemplo, aquí tenemos una que tiene más que una de las rojas, con lo cual eso no se cumple. Bueno, luego pensamos, puede que a lo mejor tuviera más genes de virulencia, más proteínas de virulencia, las cepas rojas, ¿vale? Proteínas conocidas por estar implicadas en virulencia, en patogenicidad.
Bueno, eso tampoco se cumplía porque aquí tenemos la primera que tiene 71 y el resto tiene 78, 79. No vale. Bueno, a lo mejor es que las cepas rojas tienen más proteínas de resistencia a antibióticos, proteínas que les permiten resistir a antibióticos. Vale, la primera tiene más que ninguna, pero sin embargo la tercera, por ejemplo, tiene menos que las verdes, con lo cual, de nuevo, eso tampoco explicaba la diferencia entre las cepas rojas y las verdes. Bueno, pues entonces nos fuimos a mirar ahora todas las proteínas, ¿vale?, de todas las cepas que habían secuenciado el grupo de GEMA. Veíamos que había proteínas que eran comunes a todas las cepas, ¿vale?, eso no lo íbamos a mirar. Había algunas que las tenían casi todas y había otras que eran comunes a unas pocas de las cepas, ¿vale?, que solo las tenían unas pocas cepas. Bueno, pues a lo mejor hay alguna proteína que estaba solo en las rojas o solo en las verdes y que eso explicara realmente la diferencia que había entre las dos. Nos pusimos a mirarlo y encontramos solamente una proteína no caracterizada que era común a la primera roja con respecto a la segunda, otra no caracterizada de la segunda con respecto a la tercera, otra de estas dos verdes y una también de la primera con respecto a la tercera de una proteína nuclear, esa de rotura de ADN. Es decir, no había ninguna proteína que fuera única de las rojas o única de las verdes, solo algunas comunes a algunas de ellas. Cuando digo proteína no caracterizada era la que comentaba antes, que no se parecen a nada. Si tú comparas contra los 100 millones que decía antes de proteínas y no se parece a nada, es más difícil de asignar, de etiquetarla, de darle función. Vale, esto también es algo en lo que nuestro grupo también está desarrollando herramientas para tratar de anotar estas proteínas que son difíciles de caracterizar. Si miramos en esta tabla podemos ver también cuántas proteínas en total tenían en común cada una de las cepas. Por ejemplo, la primera roja con la segunda tiene 75. Vale, la primera con la tercera 95. La diagonal principal lo que está indicando es el número de proteínas comunes, específicas de cada cepa. Es decir, la primera, que tenía muchas más que el resto, tiene 320 proteínas únicas suyas, que no tienen el resto, ¿vale? Son únicas suyas. Estáis viendo que estamos hablando siempre de la misma especie, ¿vale? Acinetobacter baumannii. Sin embargo, fijaos las diferencias que hay dentro de las distintas cepas. En cualquier caso, por ejemplo, aquí tenéis que el número mayor aparece entre la cepa 2 roja y la cepa 2 verde. Es decir, una de las rojas y una de las verdes compartían 329 proteínas. O sea, eran muy parecidas entre sí. O sea, a pesar de que eran, digamos, estaban en diferentes grupos, de los que nosotros habíamos designado, tenían muchas proteínas en común. Bueno, pues todo esto tampoco nos valía. Bueno, pues ya pasamos al último paso, que era tratar de ver variantes proteicas. A lo mejor son proteínas que están en todas las cepas, pero que son diferentes, que son ligeramente diferentes entre sí. Lo que hicimos fue comparar todas las proteínas, las 4.000 proteínas de todas y cada uno de los grupos con respecto a los otros, para ver si había alguna proteína que hubiera el grupo que encontráramos aquí de variantes fuera diferente al grupo que encontramos aquí de variantes, ¿vale?, que fueran diferentes. Y bueno, al final de la búsqueda, pues nos salió bastante caro, ¿vale? Y de hecho, cuando digo caro, es porque nos sale una proteína que se llama CAR-O, ¿vale? Caro. En concreto, ¿vale?, esto era lo que teníamos. La proteína CARO, en el caso de las cepas rojas, tenía una determinada longitud, que la veis aquí, ¿vale? Son estas 3 proteínas del principio, ¿vale?, estas 3 secuencias del principio, y sin embargo las cepas verdes eran versiones más cortas, eran bastante más cortas con respecto a las rojas, ¿vale?, prácticamente iguales, pero más cortas. Cuando nos fuimos a ver qué era esa proteína CARO, de nuevo utilizando técnicas de bioinformática que nos permiten modelar la estructura, ver qué estructura 3D tiene esa proteína, ¿vale? Y para eso, de nuevo, utilizamos la misma asignación por homología. Si de mi proteína no conozco la estructura, pero se parece a otra de la que conozco la estructura, seguramente la mía tenga la misma estructura que la otra. Entonces, de esa forma, modelizamos la estructura y vimos que tenía más o menos esta conformación. Es una proteína porina que se llama, que está insertada en la membrana plasmática de la bacteria y que permite el paso de sustancias, de compuestos, desde fuera hacia dentro de la bacteria. ¿Vale? Si la vemos desde arriba en una vista cenital, vemos que es una especie de tubo, de cilindro, por el que pasan compuestos, ¿vale? Entran y salen compuestos. En el caso de las cepas verdes, la región gris, la región que veis pintada en gris, no existía,
¿vale? Era la que le faltaba a esa. Con lo cual, podéis ver aquí perfectamente que si no tenemos la región gris, no hay tubo, las sustancias no entran y salen, ¿vale? Y eso podía hacer que la bacteria tuviera una eficiencia menor, ¿vale? Le costara, digamos, que más trabajo vivir, ¿vale? Y con lo cual, pues, podría ser menos virulenta, podría dar menos problemas, digamos, en el paciente, ¿vale? Ya que los compuestos que tienen que entrar por aquí son compuestos esenciales para esa bacteria. Bueno, les pasamos la información al grupo de Gema y de Jerónimo y lo que hicieron fue lo que se hace normalmente en estos casos, confirmar en laboratorio que lo que nosotros hemos encontrado con el ordenador era verdad ¿vale? Y no era un artefacto o algo que en fin, que a nosotros no hubiera salido mientras jugábamos con el ordenador. Lo que hicieron fue un gel de proteína en el que más o menos por donde debería de salir la proteína caro, pues veis aquí una mancha negra, claramente, en las 13 cepas rojas, y aquí no tenemos mancha negra porque ahí no está la proteína, ¿vale? La proteína está cortada, ¿vale? La proteína está cortada y no aparece dentro del gel. Ahora lo que están haciendo en laboratorio es probando con ratones para ver si realmente la proteína está implicada en lo que parece que era la virulencia mayor de la bacteria. Y dentro del proyecto también están interesados en desarrollar posibles medicamentos contra esta proteína que, digamos, que simule lo que pasa en las cepas verdes, o sea, que vaya contra la proteína caro y la inactive para que no sea eficaz. Esto está relacionado de nuevo con el título inicial de la charla. Como os decía, el objetivo de todo esto al final es que el paciente en un futuro llega al hospital, ¿vale? O contrae la infección en el hospital, se secuencia parte de su genoma, se ve si le falta la proteína si tiene la proteína caro completa o le falta. Que la tiene completa, se usa el medicamento que se ha desarrollado contra esa proteína. Que no, pues entonces será otra cosa y se utilizará otro medicamento distinto para ir contra la enfermedad. Pero tanto esto como los ensayos que se están realizando actualmente, como ya se ha adelantado antes, ya os tocará a vosotros en los próximos TFM o las próximas tesis que desarrolléis en los próximos años después de vuestro máster. Nada.